2.3 millones de alumnos regresaron a clases en 9.400 unidades educativas del régimen Costa. En 4 provincias es obligatorio usar mascarilla y en las escuelas de sectores peligrosos hubo control policial. La campaña de vacunación empezó esta mañana para frenar los contagios de tosferina. Brigadas visitan planteles educativos en Pichincha, Guayas, Manabí y Santo Domingo. También se está vacunando en los centros de salud. Un niño eleva a 11 la lista de muertos por tosferina en el país. Según el Ministerio de Salud, hay 7 niños y 4 adultos fallecidos y 321 personas contagiadas en 17 provincias. En Ecuador ha habido 1.278 deslizamientos y 55 hundimientos este año. Las provincias con más eventos son Loja, Manabí y Cotopaxi, que el Instituto Geofísico descarta que estén vinculados a fallas geológicas y los atribuye al invierno. Según la Corporación Andina de Fomento, la inseguridad cuesta al país unos 4.325 millones de dólares. Esa factura la pagan el Estado, los particulares y las empresas. El nuevo comandante de la policía, Pablo Dávila, dispone el traslado de cargos de 49 oficiales como parte de la reorganización de la institución y asegura que para depurar sus filas se realizarán investigaciones internas y pruebas de confianza. La decisión de la OPEP de incrementar la producción en 400.000 barriles diarios ya provocó la disminución en el precio del barril y amenaza el presupuesto general del Estado. La Corte Constitucional tramita 2 pedidos para convocar a una asamblea constituyente, mientras el gobierno mantiene la incertidumbre sobre qué temas contendrá su propuesta y cómo piensa conformarla. Israel aprueba un plan para la ocupación de Gaza y permanencia de sus tropas y aumenta sus operaciones militares. Televistazo inicia una serie sobre cómo el cuidado del cuerpo se transformó en una industria que impulsa gimnasios y otros negocios. Moisés Caicedo gana 2 premios como mejor jugador de la temporada en el Chelsea y la prensa internacional lo llena de elogios. Amigos, buenas noches. Lunes 5 de mayo comenzamos ya una nueva semana informativa aquí en Televistazo Estelar. El año escolar inició hoy en la costa. Miles de estudiantes volvieron a las aulas, muchos usando mascarilla, aunque no todos de la forma adecuada. Caravanas, padres aconsejando y tomando fotos a sus hijos fueron la tónica durante la mañana, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. En ocasiones el amor de un padre se demuestra en los detalles, como hacer el nudo de la corbata de tu hijo antes de arrancar su último año de bachillerato. Orgulloso, claro, de mi hijo, que siga siendo el niño que es, correcto, y siempre estar así, como siempre ha sido, un buen joven. O como Astrid, que recorrió varias calles en busca de una mascarilla para que su hija pueda asistir a clases. En las farmacias no había mascarilla, tuve que coger un colectivo. Póngase la mascarilla. A las 6:45 de la mañana las calles se volvieron a llenar de estudiantes en la costa. A los uniformes y mochilas de todos los años, los alumnos sumaron esta vez la mascarilla. Algunos la sacaron justo antes de ingresar a su escuela, como ocurrió en la unidad educativa Aguirre Abad en Guayaquil. Pero una vez dentro, algunos volvían a relajarse. Expreso al norte, Florida, Juan Montalvo. En la entrada, los conductores de expresos ofrecían el servicio de transporte escolar. Para algunos estudiantes era el primer día de su último año y se lo hacían saber a todos en el camino, como este grupo de alumnos de tercero de bachillerato del Colegio Soler, que recorrían en caravana las calles de San Borondón. A las 9 de la mañana en el Vicente Rocafuerte los estudiantes miraban a la ministra de Educación, que inauguraba el año lectivo, mientras las autoridades insistían en el buen uso de la mascarilla. Esas indicaciones se repitieron también en los planteles privados, como la unidad educativa Ecomundo. Tenemos que hacerlo para cuidarnos. Los más pequeños se despidieron antes de entrar a las aulas. Gloria tomó la última foto a su nieto. No quería venir, estaba un poco que no quería venir, pero ya era hora. Vamos a instalar nosotros dispensadores de alcohol afuera de los baños. No obstante, es parte del kit personal que hemos solicitado a los padres que puedan incluir en las mochilas de los estudiantes. Son 2.3 millones de estudiantes que volvieron a partir de este lunes a 9.400 unidades educativas en el régimen Costa y Galápagos.
Y ante el incremento de casos de tosferina, las brigadas del Ministerio de Salud Pública recorren escuelas de 4 provincias para vacunar a niños que tienen el esquema regular incompleto. En Ecuador, el porcentaje de inmunización no es óptimo y según la Organización Mundial de la Salud debe alcanzar al menos el 79%. Carla Delgado amplía la información. Brigadas de vacunación llegaron este lunes a escuelas de Pichincha, Guayas, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas por el aumento de casos de tosferina. Estas cuadrillas están autorizadas a ingresar en escuelas y colegios para revisar el esquema de vacunación de los estudiantes e inmunizarlos dependiendo de cada caso. En la unidad educativa 24 de mayo de Quito, niños de 5 años que contaban con la autorización de sus padres recibieron el refuerzo de la vacuna DPT que previene 3 enfermedades: difteria, tétanos y tosferina. En el esquema de vacunación está establecido que los niños reciban 5 dosis para prevenir la tosferina. El último refuerzo debe ser administrado a los 5 años. El Ministerio de Salud explicó que por el repunte de casos incluso se está adelantando la aplicación en niños menores de 1 año. Actualmente tenemos el esquema de vacunación regular, que es de 2, 4, 6 meses con la vacuna de DTP. Sin embargo, por los brotes que tenemos de tosferina, hemos realizado vacunación corta, es decir, de 2, 3, 4 meses. En el país la vacunación no alcanza los porcentajes óptimos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, que es del 79%. Según los epidemiólogos, solo llegan al 74% en promedio. Hay algunos cantones que están reportados por debajo del 10% de cobertura vacunal. Entonces eso es terrible. Las cifras de vacunación no se actualizan oficialmente desde el 2022. Por eso los expertos hacen un llamado a que el Ministerio de Salud mantenga las brigadas móviles para alcanzar un mayor porcentaje vacunal en el país. Los centros de salud también están abastecidos con las vacunas y, como es costumbre, están vacunando. Un deslizamiento de gran magnitud inhabilitó la vía Ibarra-San Lorenzo que conecta las provincias de Imbabura y Esmeraldas en el norte del país. El colapso del terreno habría sido provocado por las intensas lluvias y la inestabilidad de las montañas. Cristian Tinajero con el reporte de la situación. Estas enormes rocas, de hasta 4 metros de alto, se desprendieron de una montaña en la parroquia rural La Carolina, al nororiente del cantón Ibarra. El deslizamiento bloqueó la vía E10, que conecta Ibarra con San Lorenzo en Esmeraldas. Sí, en este sector sí es un poquito frecuente, debido a las fuertes lluvias, el problema con los derrumbes. Maquinaria de varias instituciones públicas trabaja desde ambos extremos del derrumbe para habilitar el paso por esta ruta, por donde circulan unos 4.000 vehículos a diario. Según los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, unos 5.000 metros cúbicos de tierra y piedras bloquearon la vía, por lo que limpiarla les tomará entre 3 y 5 días. Por ahora, la circulación en la zona es controlada por la Policía Nacional y el tránsito de vehículos pesados permanece restringido. Mientras tanto, habitantes del sector, con apoyo de maquinaria de la Junta Parroquial de La Carolina, habilitaron en apenas 4 horas una vía alterna provisional para permitir el paso de unos 200 vehículos que quedaron varados en la zona la tarde del domingo. El Instituto Geofísico del Ecuador y el Instituto de Investigación Geológico señalan que las grietas y miles de deslizamientos en esta época invernal, como en ciudades como Tosagua y Pujilí, no están relacionados a fallas geológicas, sino a las fuertes lluvias, sumados a factores como la inclinación de pendientes y también el tipo de suelo. Lo explica Luis Alfredo Zúñiga. El invierno ha golpeado fuerte y se evidencia en las cifras. En lo que va del año suman 1.278 deslizamientos y 55 hundimientos, superando lo ocurrido en 2024 y 2023. En cantones como Celica en Loja, Tosagua en Manabí y Pujilí en Cotopaxi, incluso se han evidenciado grandes grietas que dejaron afectaciones y sus habitantes temen que todos estos eventos no se deban solo al invierno, sino a fallas geológicas que están cediendo. Pero desde el Instituto de Investigación Geológico aclaran que no es así, aunque a lo largo del perfil costero ecuatoriano, bajo el Océano Pacífico, convergen 2 placas tectónicas, la de Nazca y la sudamericana. Su choque es mínimo, avanzan 5 milímetros al año. Puede influir en sismos, pero no en deslizamientos ni grietas. Son procesos grandes en miles de millones de años y son procesos a nivel continental.
Los deslizamientos, en cambio, son procesos exógenos que suceden en la superficie terrestre. Lo que nosotros estamos viviendo este año es deslizamientos inducidos por lluvias. Aclara que en el país existen fallas geológicas, pero ninguna ha provocado los eventos de esta temporada. Las tres más grandes son la Punachingual, la Quito-Latacunga y la Subandina Oriental, que pasa por las provincias del oriente. Ciudades como Tosagua o Celica, que han presentado grietas, no están en esas zonas. El origen del problema está en las lluvias, que han superado niveles históricos según el INAMI. Los terrenos se ablandaron y esto tuvo consecuencias. La carretera que va de Pujilí a La Maná. En esa zona hubo un deslizamiento hace un par de años atrás, deslizamiento antiguo, y está construida inclusive obras de soporte al talud. Y lo que estamos viendo ahí es una reactivación de un deslizamiento antiguo por el periodo de lluvia actual. El Instituto Geofísico señala que las intensas lluvias han afectado en mayor magnitud a zonas en las que hay pendientes pronunciadas, tipos de suelo con mayor absorción de agua y zonas rocosas. Al confluir todos estos factores, se vuelven más propensos. En la zona de Alausí, los suelos pueden favorecer el deslizamiento. También en la provincia de Manabí hay zonas donde los suelos mismos pueden incluso comenzar casi como a reptar, ¿no? a deslizarse. Según el INAMI, a partir de la segunda quincena de mayo disminuirán las lluvias. Israel aprobó un plan para la ocupación de Gaza y permanencia de sus tropas. El Gabinete de Seguridad decidió aumentar la operación militar y los ataques y que además el ingreso de ayuda humanitaria se ejecute con el control de contratistas privados. Pedro Jiménez actualiza la información. Israel moviliza más tropas en Gaza y ha llamado a la incorporación de decenas de miles de reservistas para intensificar la ofensiva. Fuentes citadas por medios extranjeros de prensa hablan incluso de la conquista de la Franja de Gaza y mantener los territorios. Una operación militar poderosa, ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu, que apunta además a mover a la población hacia el sur. El portavoz del gobierno dice que el plan es mantener la presión hasta que los milicianos de Hamás depongan las armas y devuelvan a los rehenes, esos 59 israelíes que continúan cautivos, de los que se presume que unos 30 están muertos. La población civil dice que ya no soporta más los bombardeos, las muertes y los desplazamientos constantes. ¿Qué más va a ocurrir?, se preguntan. Sobre todo por la falta de alimentos luego del bloqueo que estableció Israel para la ayuda humanitaria desde que se rompió el alto al fuego hace 2 meses. El plan israelí incluye un control casi total, con el establecimiento de no más de 5 puntos de distribución del ejército en el sur de Gaza y uno en la región central, sin la existencia de cocinas comunitarias ni la asistencia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. El control del traslado de los productos estaría, según el plan de Israel, en manos de contratistas de seguridad estadounidenses y toda la distribución directa y el contacto con los palestinos a cargo de trabajadores humanitarios no vinculados al gobierno de Hamás. Israel lanzó un ataque masivo contra el principal puerto de Yemen, controlado por los hutíes, un grupo pro-iraní. Merlis González informa que cerca de 20 aviones de combate bombardearon la zona en respuesta a un ataque yemení el domingo. Una serie de explosiones sacudió a la ciudad de Hodeida en el oeste de Yemen. Fue un ataque aéreo ejecutado por una veintena de aviones de combate israelíes contra posiciones de los rebeldes hutíes en el puerto principal, a orillas del Mar Rojo, que dejó al menos 16 heridos. Estados Unidos se sumó a la ofensiva bombardeando centros de operaciones de los insurgentes en la capital Saná. Fue una brutal respuesta a un ataque del grupo proiraní contra el aeropuerto internacional de Ben Gurión, el más importante de Israel, ocurrido el domingo. Lanzaron decenas de misiles y la mayoría fueron interceptados por la defensa antiaérea, pero uno cayó, dejando 4 heridos. Los hutíes han prometido bombardear Israel, lo consideran enemigo por su guerra en Gaza, mientras que los hebreos y sus aliados estadounidenses aseguran... Además de los costos operativos en los que Ecuador debe incurrir para combatir la inseguridad, hay una factura adicional que se comparte entre el sector privado, el sector público y también la sociedad. La Corporación Andina de Fomento señala que el monto asciende a más de 4.300 millones de dólares. Lenin Artieda profundiza en este tema.
En su informe Marco Estratégico de Seguridad y Justicia para el Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento determinó el costo promedio que la criminalidad y la violencia representa para la región. Según el documento para Ecuador, el costo asciende al 3,57% de su Producto Interno Bruto. Si el PIB ecuatoriano es de 121.147 millones de dólares, de acuerdo al Banco Central, entonces la cifra alcanzaría los 4.324,9 millones de dólares. Este costo se comparte en tres grupos: costos privados, que son aquellos en los que incurren las empresas en bienes y servicios para protegerse del crimen. A ellas les corresponde un 47% de la factura, es decir, 2.032,7 millones de dólares. Los costos públicos, el dinero que se destina a mantener los sistemas de prevención del delito y administración de la justicia, son un 31%, 1.340,7 millones. Allí no se contempla el gasto de personal. El restante 22% son costos en capital humano que se derivan de la productividad perdida a consecuencia de la criminalidad. En Ecuador se traducen en 951,4 millones de dólares. Además, hay costos indirectos que no se pueden medir, pero que se evidencian en la actividad y el crecimiento económico, en el desempeño de las empresas, en la inversión extranjera, en el empleo formal, entre otros indicadores. La CAF destaca que las empresas que perciben el crimen, el robo y el desorden como una barrera para sus operaciones tienen una productividad entre el 10 y el 35% menor que aquellas que no reportan esos obstáculos. Gimnasios, boom del autocuidado. Tras la pandemia, Ecuador experimenta un aumento en el número de gimnasios y clientes, por supuesto. Hace 5 años había 1.765 establecimientos y hoy son 2.500. Muchos se han transformado incluso en fitness center y han incorporado nuevas disciplinas. Diego Puente recorrió varios de estos establecimientos y preparó un informe. Y mañana en la segunda entrega, Televistazo va a mostrar cómo el negocio de los gimnasios ha impulsado también la importación y la fabricación de equipos. Mundo. Los 133 cardenales electores que participarán desde el miércoles en el cónclave para escoger al nuevo Papa son originarios de 71 países. Convierten el encuentro en el más diverso de la historia geográficamente hablando. Comenzará en la Capilla Sixtina a las 16:30 de este miércoles 7 de mayo. Hoy, todo el personal que tendrá alguna función durante el cónclave ha hecho el juramento de guardar absoluto secreto sobre lo que ocurra desde el miércoles. La obligación se impone para eclesiásticos y laicos, desde ceremonieros hasta ascensoristas. El gobierno de Estados Unidos ofrece $1.000 a los migrantes para que se autodeporten. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la asistencia se otorgará por medio del programa CBP Home y el dinero será depositado una vez que se confirme el regreso del extranjero a su país de origen. El presidente Donald Trump agregó que se les gestionará el vuelo y que más adelante podría abrirse el camino para que regresen a Estados Unidos con estatus legal. Y hoy arrancó el juicio contra el rapero y empresario estadounidense Sean Combs, conocido como Puff Daddy, acusado de tráfico y abuso sexual, entre otros delitos. Según la fiscalía, el cantante forzó a varias personas a tener relaciones con trabajadores sexuales. Si intentaban negarse, las extorsionaba o golpeaba. Sean Diddy Combs es un cantante y empresario conocido por impulsar la carrera de varias celebridades en Estados Unidos, pero está detenido desde septiembre del año pasado por más de 150 denuncias de abuso sexual. El juicio en su contra inició este lunes y enfrenta cargos por tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución.
La acusación de la Fiscalía detalla que durante décadas Combs abusó, amenazó y coercionó a decenas de personas para cumplir sus deseos sexuales, proteger su reputación y esconder su conducta. Para ello habría creado una empresa criminal que se dedicaba al tráfico sexual, trabajos forzados, secuestro y obstrucción a la justicia. La Fiscalía además señala a Combs de grabar los encuentros y usar las imágenes para amenazar a las víctimas. Hoy fue su primera comparecencia en la Corte de Manhattan, donde se ha declarado inocente. Se le permitió usar ropa de calle, pero no teñirse el cabello, por lo que está completamente gris. El juicio durará 8 semanas y podría representar un golpe para la industria del entretenimiento en Estados Unidos, porque en las fiestas y orgías que organizaba Combs participaron decenas de famosos. El presidente Donald Trump anunció que ordenó la reapertura y modernización de la prisión de Alcatraz, la famosa cárcel federal que queda en una isla frente a la costa de California. Según dijo el mandatario, la prisión será ampliada y albergará a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. Alcatraz funcionó solo por 29 años y fue cerrada en 1963 debido a los altos costos operativos. Con capacidad para apenas 336 prisioneros, la cárcel albergó a célebres criminales, incluido Al Capone, el jefe mafioso durante la era de la prohibición del alcohol. También fue escenario de increíbles intentos de fuga por parte de los reclusos. Y el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía se ha retomado hoy desde las 9:30 de la mañana, luego del caos suscitado por el robo de cables del sistema de señalización que obligó a suspender temporalmente el servicio. El robo se produjo en 4 puntos de la línea de alta velocidad en la provincia de Toledo, afectando a 30 trenes, por lo que unos 11.000 pasajeros quedaron varados desde el domingo. Ocurre una semana después de que un apagón masivo paralizara el tráfico ferroviario en España. El rey Carlos III de Inglaterra, junto con otros miembros de la familia real, se acercaron al balcón del Palacio de Buckingham para presenciar un desfile aéreo como parte de las conmemoraciones del aniversario 80 del Día de la Victoria en Europa. Miles de personas se congregaron en el exterior del palacio para ver el show del equipo acrobático de la Real Fuerza Aérea. Veteranos de la Segunda Guerra Mundial, supervivientes del Holocausto y ciudadanos de Europa conmemoran los 80 años desde que las fuerzas aliadas derrotaron a los nazis en 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Y la Antártida revierte la tendencia y gana hielo por primera vez en décadas. Un nuevo estudio revela que hay un importante incremento de la masa helada por un aumento de nevadas. ¿Qué implica este cambio? Lo revisamos con Ileana Suárez. Es una noticia que ha sorprendido a la comunidad científica que estudia el Polo Sur. Una investigación publicada en la revista Science China Earth revela un aumento inesperado en la masa de la capa de hielo de la Antártida, tras casi 2 décadas de pérdidas constantes. Esto se debe a que se han registrado nevadas copiosas y frecuentes entre 2021 y 2023 sobre 4 glaciares en la región de Wilkes Land, Queen Mary Land, en la Antártida Oriental. Desde entonces, la caída de nieve ha continuado, aunque con menor intensidad. Esto ha provocado que dichos glaciares recuperen unas 216 gigatoneladas de masa. Cada gigatonelada equivale a 1.000 millones de toneladas de hielo, es decir, 400.000 piscinas olímpicas llenas. Un fenómeno que ha frenado el aumento del nivel del mar provocado por los deshielos. Estos son datos alentadores para la estabilidad de los hábitats de especies como focas, pingüinos y aves. Además, una mayor cantidad de hielo implica menor temperatura en el océano, lo que disminuye el impacto sobre la cadena alimentaria marina. Pero los expertos advierten que se trata de un alivio temporal, ya que la caída de nieve podría detenerse en cualquier momento y la pérdida masiva de hielo podría repetirse como consecuencia del cambio climático. La profesora Norma Lixta llegará por primera vez con su monólogo al Estudio Pulsen en Guayaquil. Además, en Quito, Star Wars, concierto inmersivo, se presentará en la Casa de la Música. Estefanía Arias ya nos presenta la agenda cultural para este inicio de semana.
Una coreografía que es rito, desfile y estallido. La Compañía Nacional de Danza, junto a la reconocida coreógrafa francesa Leila K, presentan Maldom, una pieza colectiva en la que 5 cuerpos y 40 vestidos estarán sobre el escenario. La función será en el Teatro Nacional Sucre en Quito, el jueves 8 a las 19 horas. Este año regalemos algo más creativo. Si quiere saber qué tipo de mamá tiene o es usted, la profesora Norma Lixta llegará por primera vez al estudio Pulsen en Guayaquil. Y con esa plancha cuando se siente acá, ¡ay, qué frío! Madre solo hay una y me tocó a mí. Una comedia y monólogo interpretado por Lucho Muecay. Las funciones serán del jueves 8 al sábado 10 a las 20 horas. Un espectáculo en el que el público se transportará al universo intergaláctico de una de las sagas más famosas del cine. Star Wars, concierto inmersivo, se presentará en la Casa de la Música en Quito, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, dirigido por el maestro Luis Alberto Castro. La amenaza fantasma, Una nueva esperanza y El Imperio contraataca serán parte del repertorio. Las funciones serán del jueves 8 al sábado 10 a las 20 horas. El nuevo comandante de la policía, Pablo Dávila, dispuso el traslado temporal de 49 oficiales entre generales y coroneles a escala nacional. Anunció un proceso de depuración para evitar la infiltración y corrupción institucional entre sus objetivos. Paul Romero actualiza la información. El nuevo comandante de la policía, Pablo Dávila, ordenó los pases de 49 oficiales entre generales y coroneles a escala nacional como una de las primeras medidas para transformar la institución. La Dirección de Talento Humano remitió este domingo la notificación del traslado temporal por 120 días a los oficiales que deben presentarse hasta el miércoles en sus nuevas funciones y cargos. Dávila, en un video de 3 minutos con 50 segundos, difundido el fin de semana en las cuentas oficiales de la policía, dijo que uno de sus desafíos es combatir la corrupción interna. Este será un periodo de depuración, de transparencia, de reivindicación del verdadero espíritu policial, el servicio honesto, el honor y la ética. La depuración policial es una tarea pendiente en la institución. De los 57.000 policías en servicio activo, 1.947 uniformados han sido investigados por faltas muy graves, como filtración de información a organizaciones criminales, vínculos con cabecillas de grupos delincuenciales y delitos de corrupción. Desde 2023, la Dirección de Asuntos Internos abrió 514 sumarios administrativos, de los cuales 261 policías terminaron con la máxima sanción, es decir, con la baja. Para depurar la Policía Nacional, el nuevo mando institucional, integrado por 6 generales, asegura que fortalecerá el sistema de contrainteligencia para investigar casos de corrupción y descubrir infiltraciones de las organizaciones criminales o del narcotráfico. Se ratificarán las pruebas de confianza y la información socioeconómica sobre cuentas bancarias y bienes para, en coordinación con la Contraloría, se puedan detectar irregularidades en los patrimonios. La nueva cúpula retomará el proyecto de reforma al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público COESCOP para que la policía controle directamente el régimen disciplinario interno y pueda sancionar a los uniformados implicados en actos de corrupción. Se activó el programa de seguridad en el inicio de clases en la costa ecuatoriana. 229 planteles tuvieron presencia policial y también de agentes de tránsito. Los esfuerzos se concentraron en Guayaquil y Durán, en la provincia del Guayas, que tiene la mayor cantidad de planteles educativos priorizados, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Iniciaron las clases en la costa y también el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, con el que la policía y el Ministerio de Educación afirman que el año pasado se redujo el 30% de la violencia en las unidades educativas. Este lunes los gendarmes amanecieron en los exteriores de los colegios que se han priorizado, es decir, que se consideran en mayor riesgo. Guayas, la provincia más conflictiva, abarca 136 planteles de 229 en el régimen Costa y Galápagos. En Durán, 64 de los 450 uniformados asignados al cantón se apostaron en las 8 instituciones priorizadas. Estuvieron armados en el ingreso, unos a pie, otros en moto y con patrullero.
También hubo control de tránsito. Ante la inseguridad en la urbe, la policía analiza aumentar 5 unidades educativas al programa. Entre las acciones está el patrullaje y controlar el comercio informal. También tenemos casos de gente que utiliza los uniformes para acercarse a las unidades educativas. Guayaquil tiene 97 colegios priorizados, la urbe con más planteles en el programa de seguridad, y la mayoría, es decir 20, están en el sur. En los exteriores del colegio Guayaquil vigilaron mientras los estudiantes hacían fila para ingresar. Los padres de familia exigen solo una cosa, que la presencia sea constante. En este momento está la policía, pero en los años pasados no está la policía aquí. En la mañana no ha estado. Me disculpa, soy honesto en decir. Los recorridos se repitieron en la unidad educativa Vicente Rocafuerte y otros planteles del suroeste, el centro y el norte. Desde Segurep aseguraron que activaron videovigilancia en 1.345 colegios de Guayaquil y se envió personal a 190 planteles. En Ecuador hay 321 casos de tosferina en 17 provincias de la costa, de la sierra, pero también de la Amazonía. La mayoría está en Guayas, donde hasta el momento se registran 114 casos, de los cuales el 80% está específicamente en Guayaquil. Le sigue Manabí con 52 casos, también Pichincha con 45, Santo Domingo de los Áchilas con 30 casos, Azuay en el sur del país con 14, Imbabura con 12 y Napo con 10 personas contagiadas de tosferina. Las demás provincias registran desde 1 hasta 9 contagiados. Además, 11 personas han fallecido, 7 de ellos niños menores de 10 años, según el último informe del Ministerio de Salud Pública. Mientras que los casos de fiebre amarilla son 3 en Zamora Chinchipe, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, y otros 3 fallecieron. 2 de ellos tenían entre 20 y 49 años y el tercero entre 50 y 64 años. Y precisamente desde esta mañana algunos municipios reunieron a sus autoridades de salud para analizar la situación epidemiológica y así tomar medidas para evitar más contagios tanto de tosferina como de la fiebre amarilla. Diego Cuenca describe las decisiones preventivas que se aplican. Este lunes, los municipios empezaron a activar sus COEs cantonales para tomar medidas sanitarias contra la tosferina y fiebre amarilla. En Guayaquil, la Dirección de Salud, bomberos y otras autoridades de la alcaldía se reunieron durante 1 hora y media para analizar la situación epidemiológica con funcionarios del Ministerio de Salud, quienes confirmaron que en Durán, San Borondón y en Guayaquil hay 114 casos, de los cuales el 80% están en esa última ciudad. Con base en ese informe, precisaron el uso obligatorio de mascarillas en unidades educativas, según las edades de los estudiantes. Se establece que para los niños mayores de 5 años sea obligatoria y para los niños menores de 5 años deben hacerse un correcto uso que deberá ser supervisado o puede ser dispuesto o optativo tanto por los profesores o los padres. Y la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas dispuso que los funcionarios de las 53 unidades judiciales laboren usando cubrebocas. En esas dependencias, los guardias de seguridad exigen a los usuarios que también la usen para ingresar. En el Cantón Playa se instaló la Mesa Técnica de Salud junto a miembros del COE cantonal. Y aunque en esa localidad no hay casos de tosferina, la alcaldía dispuso que los ciudadanos usen cubrebocas de manera obligatoria cuando acudan a las unidades educativas, a locales comerciales, a los bancos y a otros espacios públicos como las entidades municipales. También en la alcaldía de Durán ordenaron uso de mascarilla en todas sus oficinas. Los principales productores del petróleo del mundo aumentaron la producción en 400.000 barriles desde este lunes. Según analistas, en esta decisión tuvo influencia Estados Unidos y sus nuevas políticas económicas que buscan bajar el precio. Sin embargo, afecta a pequeños productores como Ecuador. Patricio Díaz conversó con expertos en el sector. La OPEP Plus, que reúne a los países con mayor producción petrolera, decidió aumentar 411.000 barriles al mercado del hidrocarburo. Esto influyó en el precio, que con solo el anuncio bajó el fin de semana a $59 y hoy llega hasta 57 el barril. La decisión del incremento de producción se da en medio de una disminución del precio que ya se veía en los últimos meses. Esto tiene que ver con las políticas económicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que proponía bajar los precios, aunque su país
no es parte de la organización. Es la única manera de bajar la inflación para poder presionar a la Fed para que bajen las tasas de interés, a que la gente comience a consumir. Realmente la estrategia del presidente Trump es incrementar la energía para poderse volver competitivo, ya que necesitan energía sumamente barata para los centros de datos y la estrategia de digitalización que tienen. En eso coincide en parte el analista Miguel Robalino. A Estados Unidos tampoco le conviene que los precios bajen demasiado porque los costos de producción de parte de sus empresas no pueden sostenerse con precios bajos, especialmente las que hacen extracción en rocas. Un gran porcentaje de su producción es a través del fracking o la fracturación hidráulica. Entonces, esto estratégicamente, si analizamos, no se podría sostener en el mercado. Pero por ahora, la afectación principal de estas decisiones recae sobre los pequeños productores como Ecuador, que dependen del crudo. En la proforma prorrogada para 2025, el precio era de $63.7 el barril. Además, la calidad del petróleo hace que reciba un castigo que lo reduce aún más. Con un precio menor del petróleo también se reduce el costo de las importaciones de combustibles. No obstante, eso no compensa, dice Robalino. Porque inclusive consideremos que hay caídas de la producción petrolera. Entonces, al no cumplirse este parámetro, no se va a cumplir definitivamente el ingreso que el Estado está proyectando. El menor precio del petróleo y de sus derivados influye igualmente en los subsidios sobre combustibles, que se espera también se reduzcan en este mes. ¿Qué requiere el sector de la construcción, el mayor dinamizador del empleo para reactivarse en este año? Quienes pertenecen a esa industria precisan que el rol del Estado es fundamental. Por ejemplo, consiguiendo créditos que permitan dinamizar la obra pública y gestionando incentivos en el sector financiero para que se destinen más recursos a créditos de vivienda. Más detalles con Lenín Artieda. La construcción es el sector que más dinamiza los mercados laborales. Un empleo directo y 2 indirectos durante 18 meses se generan por cada 40 metros cuadrados de construcción. Entre 2022 y 2023, el área total a construir en el país se redujo en 1.250.000 metros cuadrados. La consecuencia es evidente. En 2024, el sector de la construcción se contrajo en un 7,8%. Y eso responde a 2 motivos: la caída de la inversión para la ejecución de obra pública y la disminución constante en la entrega de créditos hipotecarios. Así se configuró la tormenta perfecta, golpeando las aristas pública y privada que sostienen a este sector. 2022 fue el último año en el que el volumen de crédito hipotecario superó los $2.000 millones en el país. De allí, la caída ha sido consistente: 1.940 millones entregados en 2023, 1.728 millones en 2024. La explicación a la reducción de los créditos hipotecarios no se encuentra en los índices de morosidad, que apenas supera el 3%. Lo que pasa es que el sector financiero prefiere colocar recursos en productos más rentables de corto plazo. Por ello, en créditos de consumo el año pasado destinó $13.866 millones y para créditos de vivienda en el mismo año se destinaron $1.064 millones. En ese ámbito del financiamiento, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un jugador fuerte, pero allí también hay contracción. En 2024 entregaron $534 millones en créditos hipotecarios, el monto más bajo desde la pandemia. A todo esto se suma que las devoluciones del IVA en insumos de la construcción que se determinaron en 2024 se harán efectivas en el segundo trimestre del 2025, y de ser así, se lograría, si no una reducción, al menos congelar los precios de las viviendas. Para que este panorama cambie, en el sector de la construcción coinciden que hace falta dinero y señalan que el Estado es un actor fundamental en ello, ya sea con inversión directa en obra pública o con políticas que incentiven al sector financiero a entregar más créditos. Sin embargo, sobre esto hasta el momento no hay mayores señales. Solo se tiene el ofrecimiento del BIES de colocar al menos $1.000 millones en préstamos hipotecarios en el 2025, y esto para el sector no es poca cosa. El Ministerio de Gobierno es el encargado de bosquejar el proyecto de Asamblea Constituyente que propone el actual régimen. Aún no hay certeza sobre si se llevará a cabo la convocatoria o de cómo se va a elegir a sus miembros y qué reformas se propondrán. Francisco Garcés actualiza la información.
La propuesta de convocar a una asamblea constituyente que presentó Daniel Noboa durante su campaña a la reelección está envuelta en dudas que el gobierno no despeja y que concierne 3 temas. Si el país debe ir a una constituyente, cómo elegir sus integrantes y qué se debe reformar en la Constitución. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, es el encargado del tema y la última vez que se pronunció puso en duda la urgencia de la constituyente. El gobierno, según dijo, debe ser flexible y antes de decidir, analizar cómo quedará la mayoría en la asamblea que se instalará la próxima semana y si esa mayoría es favorable al gobierno, en cuyo caso se abrirá el camino para hacer reformas constitucionales en el legislativo a las que calificó de más útiles. También dijo que si el gobierno insiste en la constituyente, el proceso para convocarla durará al menos 5 meses. No está clara la vía para convocarla. El gobierno propone un sistema más corto al establecido en la Constitución que incluye 3 pasos. Primero, una consulta para que la ciudadanía se pronuncie si quiere o no la constituyente. Segundo, la elección popular de asambleístas. Y el tercero, el referéndum para aprobar el nuevo texto constitucional. El gobierno busca saltarse el segundo paso y en este punto ha evocado 2 mecanismos. Uno de una comisión mixta, mitad designada y mitad elegida por voto popular. Y otra integrada con representantes de las funciones del Estado sin elección popular. Las 2 posibilidades tienen adeptos y críticos. Entre los últimos, los miembros del Foro por la Democracia, que agrupa representantes de organizaciones sociales, académicos y juristas, y que en un comunicado dicen: pretender reivindicar la figura de legisladores funcionales o de notables es inviable y evidenciaría un claro retroceso que atenta contra la igualdad y el constitucionalismo moderno para privilegiar una superada postura corporativista. También hay dudas sobre el tercer interrogante: ¿qué cambios constitucionales propondrá el gobierno? No ha exhibido una propuesta global y coherente sobre las reformas constitucionales. Solo ha mencionado temas como el tratamiento privilegiado que, según él, tienen los presos, medidas que permitan la inversión privada en sectores estratégicos y que el Consejo de Participación ya no designe las autoridades de control. Ya hay voces como la del ex vicepresidente León Roldós, que en el diario El Universo pide al presidente que en caso de tener un proyecto constitucional lo presente al país. Y mientras tanto, la Corte Constitucional ya tramita 2 propuestas de asamblea constituyente de iniciativa ciudadana presentadas por un colectivo de docentes y un abogado. Jacqueline Rodas nos cuenta más. La propuesta de asamblea constituyente anunciada por el presidente Daniel Noboa no es la única. Hay otras 2 que ya están en trámite. La primera y más avanzada la entregó la Corporación de Docentes Investigadores del Ecuador, DINEC, en noviembre. Ya pasó el examen de admisión. El presidente de la Corte Constitucional, Joel Escudero, analizó la petición y preparó el proyecto de dictamen. El pasado jueves lo presentó ante el Pleno y se espera que en los próximos días se haga pública la decisión. Este primer dictamen es sobre la vía, es decir, si cabe o no una asamblea constituyente. Si pasa este filtro, la Corte analizará si la propuesta y la pregunta que se someterá a consulta popular son constitucionales. La pregunta del colectivo DINEC dice: ¿está usted de acuerdo con que se convoque e instale una asamblea constituyente para que revise, apruebe y ponga a consideración del soberano pueblo ecuatoriano un proyecto de nueva constitución del Ecuador? La segunda propuesta de asamblea constituyente fue presentada el 7 de enero por un abogado. Por sorteo está bajo análisis del juez Ali Lozada. Las propuestas de iniciativa ciudadana requieren la firma del 12% del registro electoral, es decir, 1.6 millones de personas. Antes de estas 2 propuestas, la Corte Constitucional ha tratado desde 2019 9 pedidos. Todos fueron rechazados. Y atención, porque en redes sociales se difunde información que no es de autoría de Ecuavisa y su contenido tampoco corresponde a noticias de este medio. En videos que circulan en plataformas digitales se utiliza la imagen de 2 presentadores de Ecuavisa para promocionar una plataforma de inversión supuestamente respaldada por el gobierno.
Ecuavisa advierte a su audiencia que se trata de una noticia falsa. Nuestros presentadores no hacen publicidad y personas inescrupulosas que utilizan la inteligencia artificial usan su imagen y la del canal para sus fines. Ecuavisa solicita informarse en nuestras emisiones de noticias y también por ecuavisa.com. Y las calles principales de Tulcán se transformaron en un escenario de espectáculo hípico que reunió a 400 jinetes en una cabalgata llena de ritmo y elegancia. La jornada también incluyó un concurso de barriles, un circuito de agilidad y rapidez, como nos muestra Paola Andrade. El bullicio habitual de las calles de Tulcán fue reemplazado por el trotar de 400 caballos y la música de banda. Fue una cabalgata urbana que recorrió 7 kilómetros de norte a sur como parte de las fiestas del cantón. A lo largo del trayecto, unas 1000 personas siguieron con atención el paso de ejemplares como el imponente caballo frisón de pelaje negro brillante. También se exhibieron caballos peruanos y colombianos de paso fino, ingleses, españoles y criollos. Sus patas danzaban con ritmos distintos. Unos marchaban, otros galopaban o ejecutaban acrobacias bajo el control preciso de sus jinetes. Esta tradición, que cumple 20 años, reunió a destacados criadores y jinetes de Carchi, Imbabura y del departamento de Nariño, Colombia. Esto es una tradición que ha venido siendo a través de todas las generaciones de mi familia, ha pasado de mi abuelito y a mi papá. La cabalgata llegó hasta el sector de La Ensillada. Allí 70 jinetes participaron del concurso de barriles, una competencia de velocidad y maniobra. 2 participantes cabalgan al mismo tiempo. Iniciaban con un tramo recto de 50 metros, luego zigzagueaban entre 3 barriles y finalmente regresaban al punto de partida. El torneo incluyó 3 categorías: mujeres, hombres y niños. Se necesita práctica, más que todo tienes que enseñarle a tu caballo pues entrar a los barriles y pues sostenerte duro. El mejor tiempo de la jornada fue de Jefferson Pazmiño con 23 segundos, unas 1500. El actor chileno Benjamín Vicuña estrenó la película Mensaje en una botella junto a la argentina Luisana Lopilato. Y en una entrevista exclusiva con Ana María Palacios habló sobre sus proyectos y el cariño que siente por sus seguidores ecuatorianos. Se siente bien salvar vidas. ¿Tocaste el botoncito que dice REC? Ay, no. El actor chileno Benjamín Vicuña, con más de 25 años de trayectoria, atraviesa un gran momento profesional. Estrenó el 1 de mayo la película Mensaje en una botella, filmada en Argentina junto a Luisana Lopilato. Habló en exclusiva para Ecuavisa durante los premios Platino en España. Y es un peliculón que tiene la posibilidad y la suerte, el personaje protagónico, de poder viajar en el tiempo. Esto lo hace muy lindo porque es la fantasía que tenemos todos de poder retroceder y decirnos al Benjamín de hace 20 años atrás, por ahí no, por ahí no. Estamos con muchos estrenos y eso habla bien de que la industria se sigue moviendo. Tengo miedo. Este año ha sido protagonista de producciones en las que ha pasado de la comedia al drama. El próximo 30 de mayo presentará en plataformas digitales el filme Corazón delator. Es la historia de un tipo que sufre un trasplante al corazón y luego intenta averiguar por cosas que empieza a sentir el origen de ese donante, la identidad de ese donante y su familia. Y cuando encuentra a su familia, a la viuda, pasan cosas. Vamos muchísimo hablando de hacer este... El actor de 46 años afirmó que conoce Ecuador y le fascina. Dijo que mantiene un diálogo constante con sus fanáticos mediante sus redes sociales. Muchas gracias a todos los amigos y amigas de Ecuador. Espero volver pronto y que sigamos conectados con todas estas series que se están estrenando en plataforma. ¿No lo contamos ahora? En el último año, Benjamín Vicuña brilló en la serie de suspenso La Voz Ausente y en la comedia Envidiosa, reafirmando su versatilidad como actor. Me dejé querer. Tras el baile del tango, hay historias como la de la francesa Eva Facha, que hace 9 años decidió dejar Biarritz para mudarse a Argentina y así aprender a bailar con los mejores maestros. Y en el camino se encontró con un boliviano y juntos comparten algo más que la sensualidad del ritmo porteño. Un informe de CNN. Creo que el abrazo, sobre todo. El abrazo, esa conexión con la otra persona. Creo que fue eso que me tocó mucho.
Se enamoró del tango en Escocia y quiso ir a Argentina para conocerlo más. Los 3 meses que se iba a quedar en Buenos Aires, allá por 2016, se convirtieron en 9 años. Eva Falksha dejó su Francia natal para no solo bailar el tango, sino también estudiarlo, enseñarlo y vivirlo a pleno. Y ya hace 9 años. El primer año fue más del lado social, de conocer todo ese mundo de la milonga, y rápidamente cuando decidí quedarme entré al CEDBA, el Centro Educativo de Tango, para hacer un profesorado de tango. Y es una carrera en 3 años y ahí sí, empezó como esa búsqueda de no solamente ir a la milonga, pero una búsqueda un poco más profundizar, digamos, ¿no? Durante la pandemia de COVID-19, Eva se volvió a enamorar. Esta vez de quien se convertiría en su compañero de baile, Omar Mendoza, un bailarín que había llegado desde Bolivia también para dedicarse al estudio del tango. Entre los dos conformaron una pareja de baile, que hasta compitió en la semifinal del Mundial de Tango de Buenos Aires. La conexión es lo más bello que tiene el tango. El escucha con el otro, el trabajo en equipo, porque es un retrabajo en equipo. Trabajar, estudiar el tango también. Como somos de diferentes lugares, tenemos que estudiar el tango también desde su base para sentirlo realmente. El tango como es mucho más que el baile, ¿no? Me dio también toda una comunidad, todos mis amigos acá, ¿no? Mi pareja de baile, que es mi pareja de vida, es como, sí, siento que por ahora mi vida es acá, sí. Cecilia Domínguez, CNN, Buenos Aires. Y 26 películas de 10 países participan en la 10ª edición del Ecuador Festival de Cine Ambiental. Un evento que tiene como objetivo mostrar la crisis del medio ambiente y sus posibles soluciones. Estefanía Arias informa que las proyecciones gratuitas serán en salas de Quito. Sophia is one of the few people in the world who can tag an adult whale shark freediving. Sofía, una joven bióloga marina de las Islas Galápagos, se reencuentra con su padre para buscar el tiburón ballena, el pez más grande del mundo, y evitar su extinción. Her Shark Story, Sofía y el tiburón, será el largometraje que abrirá el Ecuador Festival Internacional de Cine Ambiental este miércoles en la Cinemateca Nacional en Quito. 26 películas de 10 países participan en esta 10ª edición. La problemática que hay en la Amazonía, en los páramos, en los océanos. Entonces nosotros traemos en general todos los temas que podemos conseguir a lo largo del año. Son filmes que revelan una crisis ambiental, sus consecuencias y posibles soluciones, entre ellos Las escamas de la selva, Lagos moribundos o La aurora, el principio del camino. Como parte del evento habrá foros y charlas magistrales. Una de ellas es la del director chileno Ignacio Walker, nominado a un Emmy, quien compartirá con el público detalles sobre el proceso creativo de un documental. Las funciones gratuitas serán del 7 al 17 de mayo en 4 salas de la capital, en Casas de la Cultura Ecuatoriana, en la Asociación Humboldt, en Yacu Parque Museo del Agua y en el Teatro Capitol. La cartelera con los horarios está publicada en el sitio web del festival. 8 días de encuentros e historias que despiertan conciencia ambiental. La cantante Lady Gaga hizo vibrar a más de 2 millones de personas en su concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Brasil, este fin de semana. Además, Gloria Estefan estrena la canción La Vecina a ritmo de salsa. Es la segunda de su nuevo álbum Raíces, que será lanzado el 29 de mayo en plataformas digitales. Lady Gaga hizo vibrar a más de 2.100.000 personas en su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil. La cifra supera el récord de Madonna, que había convocado a 1.006.000 simpatizantes en el mismo lugar en 2024. La estadounidense regresó a ese país después de 10 años y cantó sus éxitos Poker Face, Bloody Mary, Bad Romance y sus nuevas canciones como Abracadabra. Selena Gómez y Benny Blanco son tendencia en YouTube por el videoclip Talk, que recrea un baile de graduación.
una experiencia que la cantante nunca vivió y que su novio organizó para darle una sorpresa. Juntos tienen una sesión de fotos en un centro comercial, un paseo en limusina y una fiesta con DJ. La banda Maroon 5 regresa a la escena musical después de 4 años con la canción Priceless, junto con la artista de K-pop Lisa, una balada pop cuyo videoclip se grabó en Los Ángeles. Empieza con un coqueteo entre la cantante y el vocalista de la agrupación Adam Levine. La estética está inspirada en la película Mr. y Mrs. Smith. Gloria Estefan estrena el tema al ritmo de Salsa la Vecina. Es la segunda canción de su nuevo álbum Raíces, que será lanzado el 29 de mayo en plataformas digitales. El videoclip fue filmado en un complejo de apartamentos donde Gloria y su madre vivieron al llegar a Miami en 1960. Aparece su esposo Emilio, su hija Emily, su hijo Nayib y su nieto Sasha. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Amigos, gracias por su sintonía de siempre. Mañana en Contacto Directo, Andrés Díaz, médico infectólogo, va a analizar la alerta epidemiológica en el país y cómo protegerse ante el brote de tosferina. Así es, también estará Luis Cabrera, cardenal ecuatoriano, para hablar desde Roma sobre el conclave que empezará este miércoles en la Capilla Sixtina para elegir con su voto al nuevo Papa. Las noticias, amigos, continúan en ecuavisa.com, siempre información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.